Vale, va, Atzaldeon danoi. Nosotros somos Josu Marzo y Aritz Bilicua, profesores en el área de electrónica de Escola, y hoy os vamos a hacer una pequeña presentación sobre el modelado y control de convertidores conectados a la red eléctrica. Vale, bueno, y bueno, un poco para contextualizar la presentación de hoy, lo que vamos a presentar, por un lado, es un sistema trifásico, ¿no? Es decir, un convertidor trifásico conectado a una red trifásica mediante un filtro. Y bueno, pues los primeros pasos serán un poco para representar ese sistema mediante expresiones matemáticas. También explicaremos un poco, pues bueno, cuáles son los diferentes modos de funcionamiento, los modos de funcionamiento más clásicos y más conocidos de este tipo de convertidores conectados a red. Y finalmente, pues hablaremos ya del control, de cómo se suele realizar ese control. Nosotros nos centraremos, porque en la literatura existen infinidad de tipos de control para este tipo de convertidores. Nosotros nos centraremos en los controles vectoriales en un sistema de referencia síncrono o giratorio, ¿vale? Lo que se conoce comúnmente como un control vectorial en DQ, ¿vale? Entonces, pues bueno, Josu, cuando quieras, Josu empezará con el modelo de convertidores y nada, pues esto es un poco el contexto. Vale, como ha dicho bien Aritz, un poquito antes de pasar a entender y a mostrar alguna solución del control de este tipo de convertidores conectados a red, vamos a empezar con el modelado. Y para ello, pues bueno, primero analizaremos un poco el escenario, entenderemos cuál es el caso que tenemos a estudiar para poder definir las primeras expresiones matemáticas que luego nos permitirán modelar y después controlar el convertidor, ¿vale? Nos basamos en este escenario, en un escenario en el que tenemos un convertidor trifásico, ¿vale? Como el objetivo de esta presentación no es el convertidor en sí, vamos a partir del convertidor trifásico más básico, que es el binivel, y vamos a conectar este convertidor a la red. ¿Cómo lo conectamos? Nos tenemos que enfrentar a una red eléctrica, por tanto, la tensión del convertidor se va a enfrentar a una red eléctrica, en la cual idealmente vamos a tener una señal, una tensión senoidal, y para ello vamos a necesitar un filtro. ¿Un filtro por qué? Pues bueno, porque en primer lugar, para enfrentarnos a la red eléctrica tenemos, si nuestro objetivo es controlar la corriente, tenemos que generar una diferencia de tensión, y una vez generada esa diferencia de tensión, tenemos que controlar esa corriente que circula desde el convertidor hacia la red, ¿vale? Mencionar aquí que el convenio que vamos a mantener es la corriente saliente del convertidor, es decir, la corriente va del convertidor a la red, ¿vale? Ese es el convenio que vamos a utilizar en esta presentación, ¿vale? Bueno, siguiendo adelante, ¿cuáles son los principales modos de funcionamiento de un convertidor conectado a una red trifásica AC? Pues bueno, tendríamos el caso en el que el convertidor estaría intercambiando potencia activa con la red, es decir, habría una transferencia de potencia activa con la red, ya sea una generación de potencia activa que viene desde el convertidor a la red, por ejemplo, un parque eólico o un parque fotovoltaico, o de manera inversa, cuando la potencia activa se absorbe de la red y esa potencia activa se utiliza para alimentar cualquier carga, motor, accionamiento, tren, etc. ¿Vale? Ese sería un poquito el caso de cuando hay intercambio de potencia activa. Pero no tiene por qué ser así. Tenemos otros casos también en la red, que cada vez también son más frecuentes, en los que el convertidor no intercambia potencia activa alguna, únicamente intercambia potencia reactiva, ¿vale? Dejando su bus DC flotando. Este puede ser el caso de la aplicación STATCOM para compensar potencia reactiva. Bueno, ya una vez entendido cuál es un poco el escenario, vamos a empezar a obtener las primeras expresiones matemáticas para después poder llevarlo esto al modelado y al control del convertidor. En primer lugar, pues bueno, tenemos que obtener las expresiones de las tensiones del convertidor, es decir, la tensión que va a sintetizar el convertidor respecto
al mismo neutro, es decir, respecto al mismo punto de referencia. Al final nos vamos a enfrentar a una red y esa red va a estar referenciada respecto a un neutro, es decir, esa carga va a tener un neutro, entonces nos vamos a tener que referenciar respecto al mismo punto, ¿vale? Y una vez hecho eso, pues bueno, tenemos estas primeras expresiones en cada una de las fases, que serían las tensiones del convertidor, es decir, lo que sintetizaría el convertidor. Si seguimos para adelante, tenemos el filtro, ¿vale? En el filtro, bueno, los filtros clásicos que se utilizan para conectarnos a la red son filtros L, filtros LCL. ¿Por qué se utilizan estos componentes? Bueno, en primer lugar, la R queda descartada como filtro porque al final es un componente que únicamente va a absorber potencia activa, entonces no nos interesa. Y desde el punto de vista de componentes que no van a absorber potencia activa, pues tendremos las L's y las T's. Todo depende un poquito de la potencia que tenga el sistema y de la frecuencia de conmutación a la que estemos computando. A las frecuencias de conmutación elevadas en convertidores conectados a red, pues muchas veces con un filtro L es suficiente. En convertidores equipos muy grandes de muy alta potencia, ya cuando nos venimos de decenas de kilohercios a igual 1 kilohercio, pues igual es necesario un filtro LCL, ¿vale? Y decir aquí, bueno, que muchas veces el filtro L que va en serie con el transformador que se conecta en el punto de conexión, pues muchas veces esta L va en serie con la L de fugas del transformador y muchas veces podemos no instalar en la LCL esa L de la derecha, ¿vale? Por mencionar. Bueno, una vez entendidos los dos filtros que vamos a manejar, en el filtro L este nos quedaría este modelo equivalente, donde tendríamos una tensión del convertidor que va variando y una corriente a la red que pasa por el filtro L con una R parásita y después nos enfrentaremos a la tensión del convertidor, a la tensión de la red. Y esas serían un poco las expresiones que quedarían para cada una de las tres fases del convertidor. Si hacemos lo mismo para el filtro LCL, pues bueno, las expresiones serían un poquito más complejas, pero no dejaríamos de hacer lo mismo, ¿vale? Una vez entendido el escenario, vamos a pasar, antes de llegar al módulo dinámico, vamos a hacer un pequeño análisis en régimen permanente, ¿vale? Como nos vamos a centrar en esta presentación en un escenario equilibrado, ¿vale? Donde, bueno, en cada una de las fases tenemos la misma amplitud desfasada a 120 grados, ya sea tanto en tensión como en corriente, no nos vamos a centrar en desequilibrios, por tanto, en cada una de las fases vamos a tener lo mismo que en las demás, ¿vale? Con un desfase de 120 grados, por tanto, vamos a intentar representar este sistema con un modelo monofásico, es decir, una sola fase va a representar también a las otras dos, ¿vale? Y estos serían un poquito los sistemas equivalentes monofásicos que tendríamos tanto si utilizaríamos un filtro L como si utilizaríamos un filtro LCL, ¿vale? Bueno, desde aquí, con este modelo monofásico podemos obtener las primeras expresiones vectoriales, ¿vale? Los valores de estos vectores de tensión del convertidor que tenemos que generar para que circule o inyectar o consumir cualquier corriente al red, ¿vale? Si hacemos esa suma vectorial en la fase A, como vemos debajo en la diapositiva, pues bueno, para una VAG de red dada, si queremos intercambiar una corriente IAG con esa amplitud y un desfase determinado, pues el convertidor tendrá que generar una tensión VAC, ¿vale? Entonces, de alguna manera, con esta suma vectorial vamos a posicionar, ya sea en fase y en amplitud, la tensión que tiene que generar el convertidor para poder intercambiar esa corriente IAG con la red. Y esto mismo podemos hacer para el filtro LCL, ¿vale? Donde, como os he mencionado, la corriente va a ir del convertidor hacia acá. ¿Y cuáles son los principales modos de funcionamiento en los que vamos a utilizar esto? Son 4, ¿vale? En primer lugar, tenemos el modo inductivo y para nosotros el modo inductivo va a ser aquel en el que el convertidor se comporte como una L, ¿vale? Por convenio, si tomamos que la corriente va desde el convertidor hacia la red y nuestro convertidor se va a comportar, siendo el convertidor esa caja verde,
como una inductancia, aunque hayamos hasta ahora visto que en una inductancia la corriente está retrasada respecto a la tensión, en este caso, con esa dirección de la corriente estaría adelantada sobre la tensión, ¿vale? Y, bueno, haciendo la suma vectorial, en este caso también de una sola fase, porque las otras dos ya están representadas 120 grados desfasadas, pues bueno, en este caso, si la corriente está adelantada, siendo la corriente de la red y la corriente del convertidor iguales, están adelantadas 90 grados respecto a la tensión de la red, fijamos la tensión VAF que tiene que generar el convertidor, ¿vale? En este caso, desde el punto de vista del dimensionamiento del convertidor, si IFmax y VFmax son un poco los límites de nuestro convertidor, pues esta suma vectorial, este diagrama nos da un poco pistas de qué variable va a ser más restrictiva para este caso de funcionamiento, ¿vale? Y en este caso, pues va a ser la corriente. ¿Por qué? Porque a medida que sumamos, va aumentando la corriente, la tensión en parte se va reduciendo, ¿vale? Aunque luego esto habría que analizar caso a caso, pero bueno, lo lógico en este caso normalmente suele ser lo más común que estemos limitados en corriente en cuanto al dimensionado del convertidor. Si hacemos lo mismo para el caso capacitivo, aquí pasa lo mismo. En un condensador, en principio la corriente está adelantada a 90 grados respecto a su tensión, pero si tomamos la corriente saliente del convertidor, pues la corriente estaría retrasada, ¿vale? Y en el mismo caso que antes, si retrasamos la corriente IAF, que es igual a la corriente de la red, 90 grados respecto a la tensión de la red, pues definimos la tensión VAF que tiene que sintetizar el convertidor para poder intercambiar esa tensión, esa corriente IAG, ¿vale? En este caso, pues bueno, decir que normalmente la variable más restrictiva suele ser la tensión, a diferencia del caso anterior que era la corriente. Otro caso a analizar puede ser el caso de generación, en el que el convertidor está únicamente intercambiando potencia activa con la red, sin intercambio de potencia reactiva. En el caso de generación, donde el flujo de energía iría desde el convertidor a la red, posicionaríamos la corriente que sale del convertidor en fase con la tensión de la red y en ese caso pues definiríamos esa tensión que tiene que sintetizar el convertidor, ¿vale? En este caso ya habría que analizar el caso y ya puede ser tanto la corriente como la tensión, restrictivo en cuanto al dimensionamiento. En cuanto al último caso que nos queda, sería el caso en el que no hay potencia reactiva, únicamente hay transferencia de potencia activa, pero esa potencia activa viene de la red. Es decir, hay un consumo para alimentar un accionamiento, un motor o una aplicación de tracción. En este caso, desfasaríamos la corriente 180 grados respecto a la tensión de la red y fijaríamos de la misma manera la corriente, la tensión del convertidor. Y también decir que en este caso, pues bueno, la variable más restrictiva habría que analizarla si sería tensión o corriente, no es tan evidente como el caso inductivo o capacitivo, ¿vale? Y una vez dicho esto, pues dejo seguir a Aritz, que va a empezar un poquito con la representación mediante fasores espaciales. Perfecto. Bueno, es que de casco, Josu. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un poco hablar ya del modelo dinámico. Hasta ahora con Josu lo que hemos visto ha sido pues, bueno, un análisis en régimen permanente. Lo que hemos hecho en ese análisis en régimen permanente ha sido, pues bueno, ver dónde se posicionan, digamos, cada uno de los vectores en cada modo de funcionamiento. También, al inicio de la presentación, pues hemos visto las expresiones matemáticas que un poco representan o modelan el sistema que tenemos, es decir, el convertidor conectado a red con su filtro. Pero lo que hemos visto ha sido una expresión matemática por cada fase. Lo que vamos a hacer ahora y sobre todo centrándonos o focalizando en ese objetivo de controlar el convertidor con un control vectorial, necesitamos una representación vectorial de nuestro sistema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es representar el sistema mediante fasores espaciales. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es, pues bueno, recordar un poquito lo que son los fasores espaciales, cómo se calculan y qué es lo que representan, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la expresión matemática de un fasor espacial. Como veis,
un fasor espacial es un vector. ¿Es un vector por qué? Porque parte de las medidas, de los valores instantáneos de cada una de las fases que representa, como veis aquí, y a esos valores escalares, a esas medidas, a los valores instantáneos, le aplicamos un giro. Es decir, un giro, como veis aquí, este operador A representa un giro de 120 grados, bien en un sentido o bien en otro, y lo que hacemos es coger esos valores instantáneos y posicionarlos bien en el eje horizontal o bien desfasados 120 o menos 120 grados. En esta animación lo que podemos ver es un ejemplo de un sistema trifásico, pueden ser tensiones como corrientes, 120 grados desfasados entre sí con la misma amplitud, es decir, un sistema trifásico equilibrado. Esta línea vertical representa los diferentes momentos en donde hacemos las capturas de esa variable y lo que hacemos en cada instante, es posicionar ese valor en el eje que le corresponde. Por ejemplo, en este caso podemos ver que la fase A, que vendría a ser la roja, va aumentando su valor, estamos llegando al máximo y aquí podemos ver cómo lo posicionamos en la dirección positiva. A medida que se va haciendo más pequeña y pasa a ser negativa, pues lo posicionamos también en el mismo eje, pero en la dirección opuesta, representando ese valor negativo. Lo mismo haríamos con el resto de las fases. La fase B, que vendría a ser la verde en este caso, pues como veis ahora mismo tiene un valor negativo. Lo representamos en la dirección negativa de ese eje y a medida que ya se va haciendo positiva, pues bueno, lo posicionamos en la dirección positiva del eje B. Y pues lo mismo haríamos con la fase C. Cuando es positiva lo colocamos en esta dirección positiva, a medida que se va haciendo más pequeña, como es en este caso, y se convierte en negativa, pues lo posicionaremos en la dirección opuesta. Entonces, con esto estaríamos realizando esa operación que nos indica esta expresión matemática del fasor espacial, posicionando, digamos, los valores de cada fase en una posición concreta. Después lo que tenemos que hacer es una suma. En este caso, como hablamos de un plano, tenemos que hacer la suma vectorial. Por lo tanto, al realizar esa suma, es cuando aparece este vector, que es un vector giratorio. Hasta ahora, en las diapositivas anteriores, cuando hemos visto los diferentes modos de operación, los vectores no giraban, es decir, eran fasores temporales, simplemente representaban la posición de una variable con respecto a otra, pero no tenían ningún giro ni ninguna velocidad angular. En este caso, con esta operación matemática del fasor espacial, aplicando esto, como veis, directamente ya a partir de 3 valores escalares generamos un vector giratorio. Y por último, si aplicamos esta corrección de amplitud, pues bueno, al final lo que obtenemos es un vector giratorio, el cual tiene la misma amplitud o longitud que cada una de las 3 fases que representa y además tiene una velocidad angular tal que realiza un giro en un periodo de cada una de las 3 fases que representa. Por lo tanto, hemos obtenido a partir de 3 variables escalares, hemos conseguido un vector giratorio, el cual representa en las 3 fases. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos un vector que representa el sistema trifásico en su totalidad. Bien, una vez repasado esta herramienta matemática, lo que tenemos que hacer es aplicar esta misma herramienta matemática a las expresiones matemáticas que hemos obtenido en la primera parte de la presentación con Joshua, las expresiones que nos ha mostrado Joshua. Por lo tanto, aquí muestro otra vez la expresión matemática del fasor espacial, esta transformada que hay que aplicar, y lo que vamos a hacer es, primeramente, para el filtro L, aplicar esa herramienta matemática. ¿Para qué? Pues para tener solamente una expresión matemática que represente el sistema trifásico en su totalidad. Por lo tanto, aquí, como dice la expresión, por un lado, tenemos que aplicar a la fase A un factor de 2/3. Por lo tanto, cogemos la expresión matemática de la fase A y multiplicamos todos los términos a ambos lados de la igualdad por 2/3. Por lo tanto, no alteramos la expresión matemática, no alteramos esa relación y obtenemos esto de aquí.
Por otra parte, a la fase B lo multiplicamos por 2/3 de A, como veis aquí, a ambos lados de la igualdad, todos los términos los multiplicamos por 2/3 de A. Y finalmente, a la fase C, pues todos los términos los tenemos que multiplicar por 2/3 de A al cuadrado. Y eso es lo que hacemos aquí. Como he dicho, multiplicamos este factor a todos los términos a ambos lados de la igualdad, manteniendo la relación entre las diferentes variables. Y luego lo que tenemos que hacer es sumar. Por lo tanto, sumando, si sumamos, llegamos a esta expresión de aquí, en donde, si os fijáis, compactando estas sumas, lo que podemos ver es que aquí tenemos la expresión matemática del fasor espacial de la tensión de convertidor, aquí tenemos la expresión matemática del fasor espacial de la corriente, aquí también tenemos la expresión matemática de la corriente y aquí tendríamos el fasor espacial de la tensión de red. Por lo tanto, compactando esto, llegaríamos a esta conclusión, y es decir, que ahora mismo, mediante esta expresión matemática, en donde en vez de los valores instantáneos de cada fase, como hemos visto en la primera parte de la presentación, utilizando fasores espaciales de cada una de las variables, podríamos representar el sistema trifásico en su conjunto. Pero hay que decir que ahora mismo esta expresión representa el sistema trifásico en su totalidad, es decir, representa la relación que existe entre las diferentes variables del sistema, pero desde un punto de vista estacionario. Y eso significa que nosotros estaríamos quietos, es decir, desde el punto de vista, nuestra perspectiva sería desde un sistema de referencia estático y veríamos cómo el vector gira, ¿vale? Ese sería un poquito el escenario que tendríamos ahora mismo, ¿eh? Recordad que si calculáramos las proyecciones ortogonales de un vector giratorio, por ejemplo, sobre un sistema de referencia en alfa-beta, podría hablar de ejemplos concretos, pues estas proyecciones serían senoidales, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de un vector giratorio y de proyecciones senoidales. Pero como hemos dicho al principio, el objetivo de esta presentación es hablar de un control vectorial en un sistema de referencia giratorio, o lo que viene a ser un control vectorial en ejes D y Q. Ejes D y Q significa que nuestro sistema de referencia va a ser también giratorio, ¿eh? Es decir, lo que tenemos que hacer es generar un sistema de referencia que girará síncrono a los vectores que tenemos girando. Recordad que tenemos tanto la tensión de convertidor como la corriente como la tensión de red. Serán tres fasores espaciales que estarán girando a la misma velocidad. Y lo que tenemos que hacer nosotros es generar un sistema de referencia que girará síncrono a esas variables. Por lo tanto, si generamos un sistema de referencia giratorio síncrono, esos vectores para nosotros ya serán estáticos, es decir, las proyecciones sobre ese sistema de referencia síncrono serán constantes. Como podéis ver aquí, en color verde, las proyecciones sobre un sistema de referencia giratorio serían constantes. Vale. Entonces, lo que tenemos que hacer es representar nuestro sistema, y cuando hablo de sistema es el convertidor conectado a red. Ese convertidor conectado a red lo que tenemos que hacer es representar mediante un sistema de referencia síncrono. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues partiendo de esta expresión que corresponde al sistema de referencia estacionario, lo que tenemos que hacer es multiplicar todos los términos a ambos lados de la igualdad por e a las menos j omega t. ¿Qué conseguimos con eso? Compensar el giro que hace. O, dicho de otra forma, ponernos nosotros también a girar. Si hacemos eso, todos los vectores que antes giraban, ahora para nosotros ya serán estacionarios porque nosotros bien giramos. Dicho de otra forma, los vamos a ver quietos. Por lo tanto, cogiendo esta expresión matemática y multiplicando todos los términos, como digo, a ambos lados de la igualdad por e a la menos j omega t, lo que vamos a obtener es la expresión matemática del sistema, pero referenciado a un sistema de referencia giratorio a una velocidad omega. Aquí lo que podemos ver es cómo tenemos este término e a la menos j omega t multiplicando por el fasor giratorio. Esta multiplicación directa lo que hace es simplemente compensar el giro que ya tiene el vector, y lo que podemos hacer es representar o nombrar, digamos, ya a ese nuevo vector que ya no va a girar
Cambiamos el superíndice, ahora vamos a cambiar el superíndice, vamos a hacer referencia a un sistema móvil y, por lo tanto, este vector giratorio se va a convertir en un vector estacionario. Y lo vamos a hacer con todos los términos en donde el fasor espacial que teníamos previamente se multiplique directamente por este nuevo término. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, aquí todos los términos se están multiplicando por e a la menos j omega t, es decir, todos los fasores espaciales están multiplicados por e a la j omega t, excepto aquí, en donde este término e a la menos j omega t se encuentra multiplicando la derivada y no directamente el fasor. Bueno, ahí utilizando propiedades de las derivadas y un poco reescribiendo este término, lo podemos desacoplar o lo podemos reescribir o separar en dos términos que son estos dos términos, este de aquí y este de aquí. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que ahora, a diferencia de la expresión matemática que hacía referencia a un sistema de referencia estacionario, en esta expresión matemática aparece un nuevo término. Y este nuevo término, como veis, tiene un término j que hace referencia a que será un término en cuadratura y este será el causante, este nuevo término será el causante de tener los conocidos términos de acople o los términos cruzados que suelen aparecer cuando nosotros queremos controlar un sistema en ejes de IQ. Y luego hablaremos también otra vez de estos términos. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro sistema referenciado, nuestro convertidor conectado a red, referenciado a un sistema de referencia móvil, lo que podemos hacer es representar estos vectores mediante sus proyecciones ortogonales en los ejes de y Q. ¿Vale? O dicho de otra forma, en vez de utilizar este vector rojo, pues utilizar sus proyecciones verdes, que son la de y Q. Por lo tanto, esta tensión de convertidor se puede escribir como una suma de dos componentes en cuadratura, lo mismo con la tensión de red y lo mismo con la corriente de red. Si utilizamos estos términos y desarrollamos la expresión matemática, es decir, utilizando propiedades de las derivadas, haciendo las multiplicaciones que surgen, llegaríamos a esta expresión final en donde tendremos términos reales y términos imaginarios. Los términos reales harán referencia a los términos que se encuentran en el eje real, en el eje D, y los términos imaginarios harán referencia a la expresión matemática o a los términos del eje Q. Y lo que podemos ver es que en los términos reales, en los términos que hacen referencia al eje D, todas las variables son las proyecciones en el eje D, excepto un término en donde afecta la corriente en el eje Q. Y lo mismo ocurre con los términos imaginarios, que son estos de aquí, en donde pues todos los términos son correspondientes al eje Q, excepto este término de aquí en donde influye o afecta la corriente del eje D. A estos términos comúnmente se les llama los términos cruzados o términos de acople, que luego cuando hablemos del control vectorial pues veremos cómo se compensa, ¿vale? Bien, esto con respecto al filtro L. Si hacemos exactamente lo mismo para el filtro LCL, es decir, obtener la expresión matemática correspondiente a los fasores espaciales con respecto a un sistema de referencia estacionario, luego hacer la transformada para cambiar la perspectiva y representarlo para un sistema de referencia móvil, pues obtendríamos esta expresión de aquí. En esta expresión de aquí otra vez aparecerán estos términos en cuadrado. Es esa condición o digamos, consecuencia de referenciar o de representar el sistema mediante un sistema de referencia giratorio, la aparición de estos términos en cuadratura, lo que luego hace que aparezcan en estas expresiones en DQ estos términos cruzados. ¿Vale? Bien, una vez obtenidos estas expresiones, lo que vamos a hacer es ya pensar un poquito en el control, es decir, cómo podemos controlar el sistema que ya lo tenemos definido, expresado en ejes de IQ, que recordad, ejes de IQ significa que lo estamos
expresando, lo estamos representando sobre un sistema de referencia giratorio, pues cómo se tendría que realizar el control. Bueno, estamos diciendo más de una vez que tenemos que referenciar lo que estamos referenciando sobre un sistema de referencia giratorio, pero ¿cómo generamos ese sistema de referencia giratorio? Como bien hemos dicho, ese sistema de referencia giratorio tiene que girar síncrono a la frecuencia de los fasores que tenemos, y esos fasores girarán a la frecuencia de la red. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es sincronizarnos con la red. Sincronizarnos con la red significa que tenemos que medir o estimar de alguna manera la amplitud de la tensión de red, la frecuencia de esa tensión y la fase de esa tensión, ¿vale? Como recordatorio, ponemos aquí las transformadas de Clark y de Park. Recordad que cualquier variable, si la representamos sobre un sistema de referencia estacionario y queremos obtener sus proyecciones ortogonales alfa y beta, esta es la transformada que tenemos que utilizar. Mediante esta transformada y utilizando los valores instantáneos de las fases A y B y C, obtendremos las componentes alfa y beta. Aquí hemos utilizado la letra X porque esto hace referencia tanto a tensiones como a corrientes. Cualquier variable podría ser transformado a ejes alfa y beta. Y, como hemos dicho antes, pero como recordatorio, esas componentes alfa y beta serán senoidales. Si las dibujáramos en función del tiempo, pues veríamos que la evolución tanto de la componente alfa como la de la componente beta pues sería senoidal. En cambio, si somos capaces de generar un sistema de referencia síncrono a nuestros fasores espaciales, todas las proyecciones sobre ese sistema de referencia giratorio pues ya no serían variables, no serían senoidales, sino que ya serían constantes. Y para obtener estas componentes, pues se utiliza pues la comúnmente conocida transformada de Park, en donde, pues a partir de los valores instantáneos de las fases A, B y C, obtenemos las componentes o proyecciones en el eje B y Q. Otra vez utilizamos la letra X porque estamos haciendo referencia tanto a la tensión como a la corriente. Aquí la diferencia con respecto a la transformada de Clark es esta variable θ que le hace falta a esta transformada. ¿Qué es esta θ? Pues al fin y al cabo es la posición angular de ese sistema de referencia que nosotros hemos generado. Como veis aquí, sería este ángulo θ de aquí, que hace referencia a ese ángulo con respecto al sistema de referencia estacionario, ¿vale? Cómo se está moviendo ese nuevo sistema de referencia que nosotros hemos generado. Vale. Por lo tanto, un poco ahí estaría la clave, es decir, tenemos que conseguir ese ángulo θ. ¿Y de dónde vamos a conseguir ese ángulo θ? Pues del sistema de sincronización que vamos a tener que utilizar para un control vectorial en D. Y como recordatorio, ¿cuál es el objetivo de un sistema de sincronización? Bueno, pues un sistema de sincronización lo que necesita es obtener la magnitud, la fase y la frecuencia de la tensión de red. Con eso sería suficiente. Además de eso, lo que nosotros vamos a hacer con el algoritmo que vamos a ver a continuación, va a ser alinear además la tensión de red con el eje D. Es decir, aquí, tal como veis en la figura, la tensión de red la vamos a alinear con el eje D. Esto además luego veremos más adelante las ventajas que tiene, porque vamos a conseguir desacoplar de alguna manera el control de la potencia activa con el control de la potencia reactiva. Pero de momento vamos a quedarnos con la idea de que queremos alinear la tensión de la red con el eje D. Bueno, ¿esto cómo se hace? Bueno, en la literatura existen infinidad de soluciones, infinidad de propuestas para poder sincronizarnos con la red. Lo que vamos a plantear aquí es, digamos, uno de los algoritmos más conocidos y más utilizados, que es el SRFPLL, que no es más que el Synchronous Reference Frames Phase Locked Loop. Es decir, es un lazo cerrado de fase. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, pues partimos de las medidas instantáneas de las tensiones A, B y C, aplicamos la transformada de Park, es decir, pasamos de ABC a D y Q, y utilizamos esa componente Q para pasársela directamente a un PI.
Este PI lo que va a hacer es entender esa entrada como error, como suele ser en todos los lazos cerrados en regulación, ¿vale? Este PI va a entender que ese es el error que tiene que corregir y para ello lo que va a hacer es ajustar la velocidad de giro de ese sistema de referencia que va a girar, que va a generar, perdón. Va a ajustar esa velocidad de giro, ¿para qué? Pues para que esta componente Q sea 0. ¿Con eso qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir indirectamente que esta tensión esté alineado con el eje D. ¿Por qué? Pues porque cualquier desalineación va a generar una componente Q, va a generar una proyección en el eje Q, el cual este PI va a intentar eliminar. Por lo tanto, en el momento en que consigamos eliminar esa componente Q, pues indirectamente vamos a conseguir que la tensión esté alineada con el eje D de ese sistema de referencia que estamos generando, ¿vale? Entonces, de ahí ya conseguiremos esa velocidad angular de la red e indirectamente ya la frecuencia de la red, y si integramos esa velocidad conseguiremos el ángulo. Y será ese ángulo el cual lo vamos a realimentar a la transformada de Park. Recordad, como hemos visto en la transparencia anterior, que la transformada de Park necesita un ángulo para hacer la transformada. Bueno, pues va a ser este ángulo estimado el que vamos a realimentar para realizar esa transformada. Y de esa manera, pues este algoritmo va a converger a ese régimen permanente en donde pues, la tensión de la red estará alineado con el eje B y la componente Q será 0. Una vez hemos llegado a ese régimen permanente, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener, después de esta transformada de Park, pues vamos a tener la componente D que coincidirá en amplitud con la tensión de red, por lo tanto, esta componente D será directamente la amplitud de la tensión de red. Tendremos aquí omega, que será nuestra frecuencia, la frecuencia de la red en radianes por segundo, y finalmente el ángulo θ, que será utilizado para todas las transformadas y todas las antitransformadas que realizaremos en nuestro control, ¿vale? Por lo tanto, con este algoritmo ya tendríamos nuestro sistema de referencia giratorio generado. Bien, ¿y qué es lo que conseguimos con esto? Bueno, pues ya, como he comentado previamente, esta alineación con el eje D también tiene sus ventajas. Las expresiones de las potencias utilizando componentes D y Q de las tensiones y corrientes son estas de aquí, que son comúnmente conocidas. Bueno, pues utilizando estas expresiones matemáticas y si aplicamos esta particularidad que nosotros generamos mediante nuestro sistema de sincronización, porque recordad que la componente Q va a ser 0, una vez que ya consigamos alinearnos con la tensión de red, pues eso va a hacer que en estas expresiones de las potencias un término se elimine en cada una de ellas. Este término en donde aparece la VQ desaparecerá y este término en donde también aparece la V de Q desaparecerá. Por lo tanto, las expresiones matemáticas de las potencias se quedarán simplificadas de esta manera. ¿Cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que, de esta manera, controlando la ID, pues directamente controlaremos la potencia activa y con el control de la corriente Q, pues controlaremos directamente la potencia reactiva, ¿vale? Por lo tanto, una vez que ya tengamos sincronizado nuestro sistema o nuestro control con la red, además estemos sincronizados con esta alineación tan particular, pues bueno, hablemos un poco de cuál va a ser el algoritmo, el escenario de control que vamos a tener. Lo que vamos a tener es el esquema que previamente os ha enseñado Josu, es decir, este convertidor conectado a la red mediante un filtro. Vamos a medir las corrientes y las tensiones que intercambiamos con la red. También vamos a medir la tensión de bus, porque luego como vamos a ver más adelante, será objetivo, será tarea de este convertidor conectado a red mantener el bus cargado, es decir, nuestro control va a tener que encargarse de mantener el bus cargado. Digamos, si luego hay transferencia de potencia activa con cualquier otro
convertidor que tengamos en el lado de C, cualquier otro dispositivo que haya en el lado de C, será este convertidor lado red el que se encargue de mantener el bus cargado. ¿Cómo? Pues intercambiando pues la necesaria potencia activa con la red para mantener en todo momento ese bus cargado, ¿vale? Y las entradas, digamos, o las consignas para este control vectorial de nuestro convertidor, las consignas principales, pues serán, por un lado, la potencia reactiva y, por otro lado, la tensión de bus, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, primeramente, pues tendremos un lazo interno. El lazo más interno de todos será el lazo de corriente, en donde tendremos dos reguladores de corriente. Un regulador para el eje D y otro regulador para el eje Q. Las consignas de corriente, bueno, luego veremos de dónde vienen. Y las medidas, ¿de dónde van a venir? Pues bueno, las medidas van a ser al final las tres corrientes A, B y C que vamos a medir, transformadas mediante la transformada de Park para obtener las componentes D y Q. Esta transformada de Park utilizará el ángulo estimado por el método de sincronización que antes hemos visto. Como hemos dicho antes, será el mismo ángulo el que utilizaremos en todas las transformadas y en todas las antitransformadas de todas las variables. Y, por lo tanto, mediante esta transformada obtendremos las componentes D y Q que corresponderán a las medidas de las corrientes. Una vez que los reguladores ya consigan las referencias de tensión, será aquí, en este punto, en donde compensemos esos términos de acople que hemos identificado al principio de la presentación, en donde veíamos que al referenciar nuestras expresiones matemáticas con respecto a un sistema de referencia móvil, pues en el sistema aparecían esos términos de acople, esas, digamos, perturbaciones, en donde aprovecharemos aquí para compensarlas, ¿vale? También aprovecharemos este punto, ¿para qué? Pues para añadir este término de feed-forward de la tensión de red. ¿Por qué es interesante añadir este término de feed-forward? Pues porque al final nuestro convertidor tendrá, digamos, un punto de reposo, digámoslo de alguna manera, que será obtener que será el no intercambiar ninguna corriente con la red, o digamos, será ese punto en donde las corrientes sean cero. ¿Cuándo conseguimos que el convertidor conectado a red intercambie 0 amperios con la red? Pues cuando consigamos sintetizar exactamente la misma tensión que la red. Es decir, en el momento en que enfrentemos dos fuentes de tensión con la misma tensión, evidentemente con ese filtro en medio, pero cuando ese filtro tenga a ambos lados la misma tensión, pues es cuando no tendremos ninguna corriente. Por lo tanto, si nosotros a este regulador, a su salida, le añadimos este feed-forward de tensión, siendo esta tensión justo la tensión medida en la tensión de red, digamos que aligeramos de alguna manera la tarea de estos reguladores para que ante una consigna de 0 amperios pues no tengan que trabajar, digámoslo de alguna manera, ¿vale? Digamos, estaríamos aligerando su trabajo mediante este feed-forward de tensión. Por lo tanto, aquí tendríamos los términos de acople, que serían estos, más este término de feed-forward. Lo mismo ocurriría con el filtro de Lell, en donde tendríamos los términos de acople más el feed-forward de tensión de red. Por lo tanto, con este lazo interno, pues ya conseguiríamos las tensiones que nosotros queremos sintetizar, aplicaríamos la transformada inversa de Park y conseguiríamos las tensiones A, B y C, las referencias de tensión en A, B y C, para mandárselas al modulador y generar las correspondientes órdenes de conmutación. Aquí pasamos de DQ a ABC porque estamos pensando en una modulación PWM escalar. Si la modulación fuera otra, pues una modulación vectorial, pues probablemente incluso ni siquiera esta transformada sería necesaria. Pero bueno, en este caso, como estamos contemplando una modulación PWM, pues lo aplicamos la antitransformada, de nuevo, utilizando el mismo ángulo que teníamos en las transformadas iniciales, utilizamos también para las antitransformadas y conseguiríamos, pues, otra vez, pasar a ese sistema de referencia estacionario ABC, en este caso.
Bien, una vez que ya tenemos las corrientes controladas, pues pasaríamos a, de alguna manera, controlar las potencias. En este caso, como hemos visto en las transparencias anteriores, la relación entre las potencias y las corrientes es muy lineal, por lo tanto, en vez de añadir un lazo adicional, lo que hacemos es directamente, analíticamente, calcular a través de las consignas de potencia las consignas de corriente. Por lo tanto, aquí simplemente tendríamos una relación lineal en base a la tensión de red. De alguna manera, de las expresiones matemáticas de las potencias, despejamos la corriente y aplicamos aquí pues, esa ganancia utilizando la medida de la tensión de red. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya seríamos nosotros capaces de controlar independientemente tanto la potencia activa como la potencia reactiva intercambiada con la red. Y finalmente, como os he dicho, los convertidores conectados a red suelen ser los encargados de mantener la tensión de bus constante. Por lo tanto, se suele añadir este lazo de V de bus, el cual generará la consigna de potencia activa o a veces incluso directamente la consigna de corriente del eje D. ¿Para qué? Pues para mantener la tensión de bus al valor deseado. Por lo tanto, y volviendo otra vez, para finalizar, volviendo otra vez al inicio de la presentación, en esos dos escenarios que comentaba Josu, por ejemplo, si el único objetivo de nuestro convertidor es intercambiar potencia activa y solamente potencia activa, en caso de generación o en caso de consumo, con un factor de potencia unitario, únicamente trabajaríamos con el lazo de V de bus. Si aquello que tenemos en el lado de C empieza a consumir, pues el lazo de V de bus detectaría una caída de la tensión de bus y empezaría a absorber potencia de la red. Y si lo que tenemos es un generador y empieza a generar, el lazo de V de bus detectaría un aumento de la tensión de bus y empezaría a generar una consigna acorde a ese aumento de bus para inyectar toda esa energía a la red. Si por el contrario lo único que queremos es intercambiar potencia reactiva, pues bueno, este lazo de V de bus lo que haría sería simplemente compensar las pérdidas que tiene el convertidor y es aquí donde meteríamos nuestra consigna de potencia reactiva. Y bueno, para finalizar, pues lo que he dicho, en el caso en que queramos intercambiar la potencia con un factor de potencia unitario, en ese caso pues trabajaríamos con el lazo de V de bus, pero aquí en la consigna de potencia reactiva, pues fijaríamos una consigna 0 y de esa manera conseguiríamos pues, hacer ese intercambio de potencias pues, con un factor de potencia unitario. Y con esto, pues bueno, termina esta presentación que ha sido una introducción al control de los convertidores conectados a red y simplemente pues, daros las gracias y hasta la próxima. Qué asco.